Amigos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Puebla en el Cosmos, que es una realidad gracias al esfuerzo del Gobierno del Estado de Puebla, el Consejo de Ciencia y Tecnología del propio Estado y el canal Puebla TV. Como siempre tenemos un invitado especial, experto en un tema relacionado con la tecnología espacial. Y hoy tenemos precisamente al ingeniero, maestro también en ingeniería, José Luis García García, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la carrera de ingeniero mecánico electricista en el área de electrónica. También realizó una maestría en ingeniería eléctrica en la propia UNAM y ha tenido participación de investigación en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. Esto es nomás por mencionar una pequeña parte de su amplio currículum. Es un joven ingeniero todavía, es un chamaco de 40 y tantos años, que ya tiene más de 20 años de experiencia en tecnología espacial. Tanto los equipos que están en el espacio, por decirlo así, pero también los equipos terrestres que se necesitan para comunicarse con los satélites. Así que me da mucho gusto tener con nosotros en esta ocasión al maestro en ingeniería José Luis García García, que además ha sido mi colega durante varios años en el Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y me da muchísimo gusto que esté aquí. Ya iremos platicando sobre los proyectos en los que ha participado y seguramente nos dejará con información muy útil. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenas tardes a toda la auditoría. Pues cuéntanos, ¿qué hacías de chiquito? O sea, ¿siempre te gustó el espacio, los cohetes, los aviones? ¿Qué? Es interesante, fíjate que hay algo que debió haber dejado marcada mi vida de manera inconsciente, porque yo no lo recuerdo, y fue la llegada del hombre a la luna. Me platican mis familiares, tíos, mi abuelita, mis padres, que cuando llegó el hombre a la luna yo tenía escasos años y fracción, ya caminaba, y toda la semana me la pasé caminando como el astronauta que caminaba, como Neil Armstrong, con ese movimiento por falta de gravedad, y que toda la semana me la pasé caminando de esa manera. Yo no lo recuerdo, pero algo debió haber pasado en mí. Te dicen tus familiares que andabas lentamente. Así es, que caminaba así como con brinquitos y tratando de imitar a aquello que en su momento vi que fue el hombre, a Neil Armstrong, caminar sobre la luna. ¿Pero realmente llegó el hombre a la luna? Yo no tengo evidencia que no sea cierto, entonces... Porque tú sabes bien que hay por ahí algunas personas que dicen que todo fue grabado, que son mentiras. Ya conoces cómo es la humanidad. Siempre, pues hay mucha diversidad, ¿no? Y pues es muy respetable. Pero regresando a tu juventud, una vez que dejas de jugar, ¿te gustan las matemáticas en secundaria? Siempre me gustaron las matemáticas. Creo que era de las materias que se me facilitaban. Con el tiempo entendí que parte de mi formación tenía desarrollado el pensamiento duro de una manera interesante, y precisamente por eso me dirijo hacia el área de la ingeniería. El área de la ingeniería es algo que para mí pues me llenaba esa parte que yo estaba buscando. Te comento, siempre fui muy inquieto. Mi pobre hermana sufrió mucho con sus muñecas porque siempre las abría yo para ver qué tenían adentro. Y el problema no era abrirlas, sino que después ya no me daba, después de haber saciado mi interés, ya no me interesaba cerrarlas. Entonces había por ahí se las dejabas todas descosidas, ¿no? Todas las muñecas, sobre todo estas que hablaban y que hacían cosas, etcétera. Quería saber de dónde salían los sonidos. Buscaba algo bien curioso, buscaba imanes. Empezaba a tratar de buscar, entonces como traían motorcitos,
siempre andaba abriendo las cosas para ver si había imanes y ver qué tenían adentro. Era interesante esta parte y efectivamente siempre tuve esa inquietud de saber, de querer conocer un poco más de lo que me estaban proporcionando en aquel momento, y a veces, bueno, los mecanismos no eran tan agradables para algunas personas. Tú naciste en la Ciudad de México. Así es, yo nazco en la Ciudad de México un 31 de diciembre de 1967. Ándale, para iniciar el año prácticamente. Prácticamente para iniciar el año. ¿De qué año? 1967. 67, ya están haciendo cuentas, ¿eh? Ya ¿Cuántos años 45. tienes? No, tienes mucho futuro todavía, pero ya cuentas con mucha experiencia. Precisamente por eso nos da gusto tenerte aquí en el programa. ¿En qué colonia vivías? Mira, ¿Por dónde? ¿En una casa muy lujosa? No, yo viví en los primeros años en la zona de la colonia Miscuac, cerca del Parque Hundido. Pegado al Parque Hundido era una casa de mis abuelos paternos. Ahí estuve los primeros años de vida. Después nos movimos... De esas casas viejas, grandes. Exacto. Que pues, también mis tías abuelas vivían por ahí cerca. Y nos contaban que cuando compraron el terreno, pues ahí crecían milpas y no sé qué cosas, entonces pues era muy barato, ¿no? Porque mis tías abuelas fueron varias profesoras de primaria, solteras y siempre muy unidas, muy religiosas, y lo mismo en tu caso, tus abuelos hicieron su esfuerzo y allí, entonces pero tu vida no fue tan fácil, o sea, no tuviste todo una charola de plata. No, yo creo que aquí algo importante, sí recuerdo siempre, mi padre siempre me decía, siempre me dijo que tenía que terminar yo una carrera, que yo tenía que terminar, y fue algo que siempre tuve. ¿Fuiste de los primeros profesionistas en tu familia? Fui de los primeros profesionistas en mi familia. De hecho, algo que siempre me motivó, y ahora entiendo con el paso de los años, mi madre siempre decía, tú vas a ser científico. Yo no entendía sus palabras en ese momento y decía, bueno, mi madre dice que mi hermano va a ser músico, fulano, yo científico. No lo veía hasta el paso del tiempo. ¿Te tocó todavía leer los cómics de los supersabios o ya no? Lo recuerdo, pero no los leí. Ajá. Sí, lo recuerdo, pero nunca los leí. Ya eres de otra generación. Así es. Sí, bueno, llegas a la Facultad de Ingeniería, como tantos jóvenes en todos los tecnológicos del país, pues a machetear, a preparar exámenes, a hacer tareas, porque no todo es tan sencillo, ¿verdad? Y ya estás a punto de terminar tu carrera y te enteras de que en el campus de la UNAM, en algún lugar, están trabajando para construir un satélite. Claro. ¿Y qué haces tú? ¿Cuál es tu reacción? Mi reacción en realidad fue de asombro. ¿Llegaste alegría. Y desbarataste todo lo que estaban haciendo para ver qué había adentro? No, fue un poco más interesante el asunto. No, fíjate que aquí hace falta una parte intermedia, porque debo de confesar que aquí hubo una componente importante, aunque tú no lo sabes, en este momento te lo voy a comentar. El hecho de que cuando fuiste al espacio tuvo una influencia muy grande en mí. Yo estaba en la preparatoria y me acuerdo que curiosamente me había metido, ya estaba en el último año, las materias optativas, me metí a cosmografía. Y mis compañeros me preguntaban, oye, ¿por qué si eres área 1 te vas a cosmografía? Digo, y a todos les decía en broma, es que Neri Vela me dijo que si quiero ser astronauta necesito saber del espacio y de matemáticas. Y esa era mi respuesta para aquellos compañeros. Bueno, eso es cierto, no vas a mandar a alguien al espacio si no sabe nada del espacio, ¿verdad? Exacto. Así que, aunque lo inventaste, pues sí, era cierto, ¿no? Muy Exacto. Lógico. Qué bueno, oye, pues me agrada saber que de alguna manera soy responsable de que hayas seguido ese camino, pero cuéntanos, ¿qué pasó
¿Cómo llegaste? ¿Qué te dijeron? No estés estorbando. No, fue interesante porque yo desconocía que en la UNAM, yo estando como estudiante, existiera el programa universitario de investigación y desarrollo espacial. Yo desde que entré a la carrera siempre busqué alguna oportunidad de incursionar en cuestiones espaciales y sin embargo no había. Cuando me entero de este programa, lo primero que hago es ir y tocar la puerta. Toqué la puerta, yo como estudiante dije, oigan, pues yo estoy en la Facultad de Ingeniería, estudio tal cosa, estoy en tal semestre, vengo a ofrecer mis servicios, me gustaría participar con ustedes. Qué bueno, pues sí, tenía pocos años de que, gracias a Dios, yo había ido al espacio, tuve el privilegio de representar a México, y tú sigues tus estudios de ingeniería, te enteras de este satélite, de que pues obviamente hay otros ingenieros, otros investigadores que también trabajan sobre el tema y como te llama mucho la atención, pues llegas y te integras, les ayudas en lo que sea, comienzas haciendo el café, pero después ya te encargas de cosas mucho más interesantes, más técnicas, incluso viajas a Rusia y a otros lugares de la Tierra de los cuales vamos a hablar después de un corte. Amigos, seguimos conversando con el maestro en ingeniería José Luis García García, experto en tecnología satelital, tanto de segmento terrestre como segmento espacial. Y en esos tiempos pioneros, cuando estás terminando la carrera, cuando también decides continuar con una maestría en ingeniería eléctrica, colaboras y aprendes mucho con otros ingenieros e investigadores del Instituto de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, del Centro de Instrumentos, de diferentes entidades de la UNAM. Es un satélite, el UNAMSat, hecho exclusivamente por gente de la UNAM en esa época. Estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Así es. Esto es en 1992 que se inicia el programa para construir el satélite. Cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América. 500 años. En 1992. Que también, curiosamente, en 1992, esta no te la sabes tú. A ver. Se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. Fíjense qué interesante. Pero bueno, regresemos al tema del UNAMSat. En 1992, la UNAM firma un convenio con una asociación conocida como AMSAT, acrónimo de Amateur Satellite, en la cual se firma un convenio para que nos provean las bases de cómo construir un satélite. Por lo tanto, se nos presentan planos de un satélite para órbita baja, y este es adaptado, construido y fabricado al 100% por ingenieros mexicanos. Estudiantes éramos en aquella época todavía, en el Centro de Instrumentos, ahora el CECADET, en la UNAM. Sí. Entonces, yo lo que me dejó claro aquí, y me dejó un aprendizaje muy grande, es esa curva de aprendizaje de partir de algo existente, modificarlo, adaptarlo. Es algo que a veces le tememos y no queremos hacerlo. No, es que si voy a hacer algo tengo que hacerlo desde cero. Y a veces eso hace que los proyectos se hagan más largos. Aquí yo lo viví, esa curva de aprendizaje es muy rápida y se termina en algo que... Hay que aprovechar lo que ya está, adaptarlo y vámonos, exactamente, ¿no? Y podemos decir que el experimento es 100%, el experimento del satélite UNAMSat consistía en medir la velocidad de los meteoritos que ingresan a la Tierra. Fue un
experimento desarrollado 100% por el grupo de ingenieros que ahí trabajaron. Sí, pues fue motivo de orgullo nacional para la UNAM, desde luego, lo cual demuestra que sí se pueden hacer cosas, pero que se necesita constancia, mucha labor de equipo. A veces falla, a veces desgraciadamente vienen las cuestiones humanas de diferencias de opinión, y es lo que dificulta también mucho los proyectos, de modo que tenemos que aprender a amar nuestro trabajo, a respetar a nuestros colegas, a entender que todo es una cadenita, que cada quien es importante, y que existe un comandante o un líder porque se requiere, pero que no tiene por qué ser autoritario, tiene que escuchar a los demás también, ¿verdad? Bueno, este satélite fue lanzado el primero tuvo sus problemas, pero se tuvo un repuesto que finalmente fue, digamos, adaptado, perfeccionado para ser, ahora sí que volver a intentar el lanzamiento, y por eso se habla del UNAMSAT B. Así es. Porque el A pues se perdió, no por culpa de los mexicanos, sino porque falló el lanzador ruso, así que fue culpa de los rusos. y en el caso del UNAMSAT B, todo salió muy bien, se obtuvo información científica muy valiosa, pero más que nada se probó que se podían hacer satélites en México. Claro, es muy cierto, el UNAMSAT 1 no llegó a órbita por cuestión del lanzador. El UNAMSAT B es el primer artefacto hecho en México por mexicanos que operó en el espacio, y ahí fue una prueba que con recursos limitados para un programa universitario se pueden hacer las cosas y pueden tenerse resultados. Sí, pues se nos está agotando el tiempo, qué lástima. Después de un corte vamos a platicar con el maestro de ingeniería José Luis García García sobre la Agencia Espacial Mexicana y algo de mucha relevancia para toda la nación: la nueva generación de satélites mexicanos, los famosos MEXA. Regresamos. Continuamos con Puebla en el Cosmos. Quiero aprovechar para decirles que nuestro invitado de hoy, el maestro en ingeniería José Luis García García, es una persona que hace 9 años me fue a visitar a mi cubículo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yo estaba tranquilamente revisando una tesis y llega y pues pide permiso para entrar, para exponerme lo que le había motivado a ir a verme. Y me dijo, así tranquilamente, que estaba convencido de que ya era momento de que fuese creada la Agencia Espacial Mexicana. Ay, pensé yo, ahora sí que este muchacho cree que las cosas son tan fáciles. La verdad es que yo, después de mi viaje espacial, muchos no lo recordarán, los más jóvenes ni siquiera habían nacido, durante años yo recorrí el país y siempre en ruedas de prensa mencionaba la importancia de que México tuviese un programa oficial de tecnología espacial. Qué bueno que en algunas universidades como la UNAM se han hecho con mucha continuidad ciertos proyectos, pero nos faltaba un organismo nacional, una institución que coordinase todos los esfuerzos y todos los recursos humanos del país y que tuviese la capacidad de firmar convenios con la NASA o con otras agencias espaciales del mundo. Pero decían que yo estaba loco, obviamente mucha gente pensaba que sí era buena idea, pero que no era el momento, que no podíamos, que yo había ido al espacio y que ahora quería que México construyese cohetes y cosas por el estilo. Y por eso nos vamos estancando, porque siempre hay gente negativa, gente que dice que no se puede. Pero llega José Luis a mi cubículo y me dice, hay que hacerlo,
hay forma. A ver, explícame. Me pareció buena idea y se fue ampliando el grupo de trabajo y se creó finalmente, como ya todos ustedes lo saben, ya existe por ley la Agencia Espacial Mexicana, lo cual es un gran avance. Todavía falta que le asignen el presupuesto necesario, pero cuando menos ya existe. Así que quiero hacer un reconocimiento a José Luis García García, porque es uno de los pioneros, impulsores para crear la Agencia Espacial Mexicana, que seguramente le va a dar oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones. Ahora bien, cuéntanos rápidamente cómo está el asunto de los satélites MEXSAT. Y más que nada, yo creo que a nuestro público le interesaría que nos relates qué sentiste cuando llegaste al lugar donde lo iban a lanzar, si lo viste, dónde está ese lugar, etcétera. Bien, agradezco mucho tu reconocimiento, Rodolfo. Quiero agregar nada más que, como lo mencionas, es un trabajo en equipo. Probablemente fui de los que inició, pero a final de cuentas esto se ha logrado por un enorme trabajo en equipo de muchos mexicanos muy valiosos, incluyendo el sistema satelital mexicano, el nuevo sistema satelital mexicano MEXSAT. Es un sistema, como ya se sabe públicamente, que consta de 3 satélites que van a ser para servicio prácticamente de uso de gobierno y para aplicaciones sociales. El primero de los satélites, el satélite bicentenario, satélites para comunicaciones fijas, fue lanzado el 19 de diciembre desde la base de Kourou, el Centro Espacial Guyanés en Kourou, en la Guyana Francesa. Esto está un poquito a 5 grados arriba del Ecuador, muy cerca a Brasil, y es una zona que nos encontramos cerca del Ecuador, es muy calurosa, es selva, estamos cerca del Amazonas, entonces fue bien interesante. ¿Del Amazonas? Así es. Que no es un lugar francés. Es la Guyana Francesa, sin embargo es territorio francés. Es territorio francés. Los que viven allí tienen su pasaporte francés. Así es. Sin embargo, los árboles, la vegetación, esos no detectan si es francés o es brasileño. Eso ya es muy tropical, ¿no? Y me sentía como si estuviera en el paraíso. Puede ser que sí, el paraíso, porque te acercas a la naturaleza de una manera impresionante. El contraste de estar junto al satélite, sobre el cohete, unos instantes antes de irse al espacio, y del otro lado tener a la naturaleza virgen, porque todavía es una zona muy virgen. Tuve oportunidad de visitar por ahí los fines de semana los alrededores, las grandes áreas verdes que existen por ahí. Era un contraste impresionante. Es impresionante, ¿no? Ver cómo sí se puede construir un centro de lanzamientos rodeado de vegetación y de convivencia con todas las especies. Yo recuerdo que, por ejemplo, las instalaciones de la NASA en Cabo Kennedy, ya cuando estábamos en cuarentena, pues yo me salía en las tardes a correr, estaba todo desierto, andaba yo allí por los edificios, por los caminos, nadie me andaba persiguiendo o espiando, y yo recorría kilómetros y kilómetros porque pues estaba en forma, ¿no? Y veía los prados y los canales y los lagartos y las águilas, una vegetación maravillosa. Y así Kourou es un centro tecnológico muy avanzado, pero está rodeado, y creo que es correcto decirlo, por el paraíso, ¿no? La vegetación más hermosa que puedes encontrar en la Tierra. Entonces, para ti fue una experiencia única. ¿Y qué te dijeron tus alumnos? Porque tú das clases de satélites y de microondas en la UNAM. ¿Qué te dijeron? Cuando yo daba clases, mis alumnos querían que les platicara el viaje al espacio. Les dije, oigan, la materia es de tal cosa, no está dentro del programa. Sí, es que en la última clase queremos que nos cuente su viaje. Bueno, se los tenía que platicar. Ahora, ellos seguramente te preguntaron. Para mí es más sencillo porque la clase efectivamente es de satélites y les presento material de los videos que he participado en los lanzamientos. Es mi tercer lanzamiento en el cual estoy presente
y en el cual pongo un satélite o participé en un satélite que se va a ir al espacio. Y desde los UNAMSAT ellos creo que es bien interesante para ellos ver la experiencia y ver que sí se puede, que como en algunas ocasiones nos hacen pensar que esto no es para una cultura que se apegue a nuestras tradiciones, y sin embargo es algo que se puede hacer. Sí, la que tecnología espacial. además es obligatorio, yo puedo decir, ¿no? La humanidad tiene la responsabilidad de evolucionar y todos los países tenemos que contribuir de alguna manera y esforzarnos, las sociedades y los individuos, para ser mejores cada día. Antes de despedirnos, ¿te gustaría mencionar algo especial para nuestro público, especialmente el público joven? Pues en realidad sí me gustaría exhortar a toda la juventud a que cambiemos un poco la tradición de nuestro país. Busquemos ser un país de tradición científica. Hay resultados, y exhortarlos a que no tiren sus sueños, porque así como uno ha logrado alcanzar muchas de esas metas que se ha puesto, a pesar de las negativas y de todo lo que se puede encontrar en contra, es posible alcanzar los sueños. Me gustaría mucho ver un México de tradición científica en el cual nos pudiéramos identificar en el desarrollo de tecnología que apoye al desarrollo y al bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias. Pues gracias a ti, José Luis, gracias a nuestro público. Jóvenes, no hay que tirar la toalla. Todos tenemos que seguir avanzando. Hay dificultades, pero también hay oportunidades. Y si trabajamos en equipo, colaborando, vamos a salir adelante. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente programa de Puebla en el Cosmos. Hasta pronto.